Siempre que vemos una persona inteligente tomando una decisión tonta, la razón es emociones, ¿verdad? Y las emociones se pueden destilar a estos dos puntos esenciales, que es miedo y esperanza. El miedo y esperanza egocéntrico es lo que nos lleva a ser impulsivos y lo que lleva a fomentar todos los estados nocivos. ¿Y cómo expresarlo? Vamos a invertir un par de minutos. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos a otra lección de las perlas de sabiduría, donde vamos paso a paso siguiendo los consejos de Sakya-Pandita, uno de los grandes maestros tibetanos. Y hoy tenemos 5 estrofas para explorar juntos y luego la parte más divertida para mí, atender a tus dudas y preguntas. El tema de estas 5 estrofas es el engaño. El engaño, las mentiras y los mentirosos. Que es un tema no solo importante para navegar la vida, pero también para salir adelante en el camino espiritual. Entonces vamos a empezar con la primera estrofa, aquí traducida al castellano. Si alguien engaña de forma exagerada, aunque prospere por un tiempo, al final llegará a la ruina. Como el asno cubierto con piel de leopardo, que luego de comerse las cosechas fue asesinado. Entonces vamos a empezar con la analogía. Era un granjero en una época mala, de pobreza, en donde incluso había dificultad de encontrar comida para los animales. Y él tenía un burro y dependía mucho de ese burro. Entonces, en el bosque, intentando y fracasando cazar algo para comer, encontró la piel de un leopardo, ¿verdad? Y se la trajo para casa. Entonces se le ocurrió una idea ingeniosa de poner la piel sobre su burro, su asno, y mandarlo a las cosechas de los vecinos, porque si aparece por ahí el asno, los sacan a patadas o lo matan enseguida. Están trabajando todo el año para cultivar esa cosecha y de repente un animal no se lo puede comer. Entonces mandó al asno, pero esta vez disfrazado de leopardo, y los campesinos lo vieron acercarse a lejos y la mayoría echaron a correr, porque era en ese tiempo algo muy peligroso. Pero otros, ¿verdad?, fueron un poco más precavidos y miraron de lejos a ver lo que pasaba y se asombraron porque el supuesto leopardo empezó a comer la cosecha, ¿verdad? Y ahí había algo raro. No habían visto un leopardo vegetariano antes. Entonces se acercaron más, vieron sus orejas muy largas, vieron que era realmente un asno disfrazado y lo mataron. Entonces el granjero perdió su único animal. Entonces, esta estrofa de Sakya-Pandita nos dice que si la mentira es exagerada, no funciona, o por lo menos no funciona por mucho tiempo. Entonces, algo curioso para mí, por lo menos, es por qué alguien miente de forma exagerada, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, un mentiroso quiere sacar provecho de esa operación, ¿verdad? Quiere que la persona quede convencida. Entonces, ¿qué nos lleva a ser tan exagerados? Yo creo que hay 2 razones principales.
La primera es que estamos desesperados, como el caso de ese granjero, ¿verdad? Que no tiene para comer, no tiene para darle de comer a sus animales y se arriesga, ¿verdad? De forma exagerada, aunque obviamente no hay probabilidad de éxito, hay muy poquita probabilidad de éxito. Entonces quiere decir que cuando hay mucha necesidad, cuando estamos muy necesitados, no podemos pensar con claridad las consecuencias de nuestros actos. Y la segunda razón es el mentiroso se sobreestima, ¿verdad? Y menosprecia a la persona que está mintiendo, ¿verdad? Entonces se cree demasiado inteligente, demasiado vivo, ¿verdad? Y por eso comete ese gran error. Entonces, más importante que la información que uno relata, más importante que lo convincente que sea la evidencia, es más importante la necesidad que tenemos de creernos algo. Si tú recuerdas las veces que te han manipulado, que te han engañado, no era tanto porque el truco fue excelentemente hecho y ejecutado, era más porque necesitábamos creerlo. Entonces, necesitamos de dos maneras, con esperanza o con miedo. Aquí estamos hablando de la esperanza tóxica. Estas son las dos variantes de la energía egocéntrica. Cuando queremos algo demasiado, ¿verdad? Cuando estamos desesperados o queriendo algo que sea de una manera, ¿verdad? Y hay mucha necesidad, mucho deseo, mucho apego. Y alguien nos presenta ese negocio, ¿verdad? Para hacernos rico, ¿verdad? Con una inversión y resolver todos los problemas de nuestra vida. Es tan atractivo esa propuesta porque encaja y coincide con esa necesidad que no le damos, ¿verdad?, el tiempo que merece leer la letra pequeña y comprender realmente todo lo que está en juego. Y el otro lado de esa moneda también es cierto. Cuando hay un miedo muy grande, ¿verdad?, una necesidad que algo no salga, y alguien puede resolver ese problema por nosotros, entonces es tan atractivo esa solución que vamos a por ella. Aunque si tuviéramos una mente más tranquila, con más cordura, podríamos valorar que realmente no es cierto. Y curioso, entre estos dos, la palanca del deseo de la esperanza y la palanca emocional del miedo, el más fuerte es el miedo. Entonces, la manera más poderosa de convencer a alguien, engañar a alguien, manipular a alguien, es activar su miedo preexistente. Eso hace que no razone, ¿verdad?, y que adopte eso que se están proponiendo. Entonces esto lo enseña Sakya Pandita para ayudarnos a ser más precavidos y para que no se nos engañe tan a menudo. Pasamos a la siguiente estrofa, la 150. Quienes poseen conocimiento pueden engañar a los demás con mentiras evidentes, como aquellos ladrones que insistieron en llamar perro a una cabra hasta que el Brahman la abandonó. Entonces, esta es una antigua fábula, creo que se dice de la antigua India, de un Brahman joven.
Me imagino que sabéis que en la antigua India, hasta hoy en día, persiste culturalmente la idea de castas, ¿verdad? Entonces todas las personas nacen dentro de una casta y los brahmanes son la casta espiritual, los que tienen el derecho de desarrollar rituales. Y en ese entonces era muy común sacrificar animales para recibir de la deidad, de los dioses de la antigüedad, algún premio, alguna, como diríamos, ventaja. Entonces este brahman pobre estaba muy necesitado y estaba buscando un animalito para sacrificar. Y estuvo en el bosque buscando hasta que encontró un cabrito pequeño, un chivo, ¿verdad? Entonces lo atrapó y lo tenía atado y lo estaba cargando, regresando a su hogar para hacer el ritual y sacrificarlo. Entonces, todo esto lo estaban viendo una pandilla de ladrones. ¿Cómo podemos llamar a los ladrones? Bandidos. Y eran mayores, tenían mucha vida encima, muy pillos. Entonces se les ocurrió una manera de engañarle. Entonces se separaron y decidieron que se iban a encontrar con el brahman que iba caminando por la calle, por la carretera, en regreso a su casa, y le iban a decir una mentira muy descarada. Iban a decir que le encantaba su perro. Obviamente no era un perro, ¿verdad? Pero se dijeron, si lo decimos todos juntos, no se lo cree. Pero si vamos por turnos, como si no nos conociéramos, uno por uno, va a empezar a dudar, ¿verdad? Entonces, tal cual, fue el primero de los ladrones, así como si estuviera caminando por esa zona, y le comentó al joven, pues qué curioso, ese perro que llevas ahí atado, ¿verdad? Tiene un color muy lindo. ¿A qué especie pertenece, no? Y el joven lo vio como ridículo. Esta persona, qué rara, no sabe distinguir un perro de una cabra, qué raro. Ni le respondió, lo ignoró completamente. Y sigue caminando, ¿verdad? Unos metros más y viene otro lado, claro, vestido como si no fuera ladrón. Nadie sabe que es un ladrón. Y le dice, pues buen día, joven, qué lindo perro tiene ahí, ¿no? ¿De dónde ha conseguido ese perro? Y él es extraño, dos personas que me dicen lo mismo, qué raro que dos personas cometen ese mismo error, pero es una tontería, y sigue caminando. Y después de unos metros encuentra a otro señor que le dice lo mismo. Ese perro tiene orejas muy interesantes, ¿no? Se parece al perro de mi abuela, ¿verdad? Y él ya se tuvo que parar, ¿no? Y vio el chivo, ¿no? Y ve que tiene unos cuernos pequeñitos, que tiene como una perilla. Y dice, ¿cómo puede alguien ver esto como perro? ¡Qué ridículo! ¿Verdad? Y sigue caminando y viene el cuarto ladrón, ¿verdad? El cuarto señor le dice, qué lindo, maravilloso perro tienes ahí. ¿Es macho o hembra, verdad? Y ya empieza a dudar, ¿verdad? A lo mejor yo estoy confundido, ¿no? Porque 4 personas no pueden equivocarse, ¿verdad? A lo mejor el equivocado estoy yo. Y cuando llegue el quinto, ¿verdad? Y le dice, me encantaría comprar tu perro, ¿no? Mi esposa quiere un perro en casa, guardián, y ese parece que es un buen perro guardián. Y él ya dijo, aquí hay algo raro, ¿verdad? No pueden haber 5 personas ahí desconocidas que todas dicen que es un perro. Entonces, esto yo creo que debe ser un espíritu de la naturaleza, una especie de demonio que me sedució en el bosque y está, como diríamos, manifestándose como un
un perro y cuando lo lleva a casa va a arruinar mi ritual y va a hacer que pierda todo mi dinero. Entonces soltó a la cabra, ¿verdad? No se arriesgó, soltó al chivo y se fue para casa sin nada. Y ahí los ladrones estaban esperando ese chivo para comerse, ¿verdad? La cena del día. Entonces es algo muy interesante. Tú, yo nos sentimos muy seguros de quiénes somos, de lo que es la vida, de lo que es bueno, de lo que es malo. Pero mucho de lo que pensamos que sabemos nosotros, que es una conclusión propia, realmente es un consenso. Es algo que hacemos y pensamos porque todo el mundo lo está haciendo y pensando, ¿verdad? Entonces, si de repente viene una persona y te dice, la meditación es peligrosa, ¿verdad? Tienes que tener cuidado, puedes crear un problema psicológico, puedes morir meditando, ¿verdad? Te relajas demasiado y sale tu alma del cuerpo, ¿verdad? Te desdoblas y alguien corta ese hilo de plata y ya no puedes regresar a tu cuerpo, ¿verdad? Entonces es muy ridículo, ¿verdad? Pero si te lo dice otra persona, dice, yo creo que le pasó a mi tía, ¿verdad? Porque una vez la encontramos, ¿verdad? Y estaba así en cama, yo pienso que estaba meditando y por eso murió, ¿verdad? Entonces la tercera, la cuarta, la quinta persona, al final acabas creyendo algo que es ridículo, simplemente porque muchas personas lo dicen. Entonces, esto es algo interesante a tener en cuenta. Y lo que menciona en particular Sakya Pandita es el conocimiento. Si el mentiroso tiene conocimiento que es casi como un privilegio, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando los conquistadores españoles viajaron a Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, hicieron realmente un desastre con las poblaciones indígenas, ¿no? Mucho abuso, mucha matanza. Y algunas veces los relatos son increíbles porque era un grupo relativamente pequeño, de una docena, 2 docenas o 3 docenas de hombres, no con las ametralladoras modernas, pero un tipo de, no sé cómo se llama, sí, unos fusiles que tomaban casi un minuto para cargar, y se enfrentaron a guerreros, miles de guerreros, ¿verdad? Bien organizados, peleando en su terreno, defendiendo su patria, pero tenían una tecnología, un conocimiento tecnológico y más que nada un conocimiento de la psicología de la guerra. Casi todas las batallas se ganaron por, como diríamos, estrategias que empleaban la psicología como una arma de guerra, ¿verdad? Para dividir a los grupos, para crear miedo y demás. Entonces, si tú tienes acceso a información que la otra persona no tiene acceso, ¿verdad? Si tú comprendes mejor su psicología, su cosmovisión, ¿verdad? O tienes estrategias, entonces puedes, ¿verdad?, hacer que una persona crea algo muy, muy ridículo, como que tú eres un extraterrestre y estás llegando ahí para salvarles, ¿verdad? Y esto también es peligroso hoy en día, porque cada vez más se conocen los mecanismos de nuestra psicología, de los, ¿cómo diríamos?, sistemas de recompensa química de nuestro cerebro. Entonces,
se enseña esto a los ingenieros que están desarrollando los algoritmos de las redes sociales. Y después estos mismos algoritmos aprenden, ¿verdad? A través de pruebas, experimentos con nosotros, cuando eliges un vídeo o eliges otro vídeo, cuando pones like o no, van aprendiendo lo que te gusta, cómo te gusta, cuánto te gusta, y van aprendiendo cómo hackear nuestra mente, cómo hackear nuestro sistema para hacernos cada vez más dependientes, ¿verdad? Para retener nuestra atención, para vendernos cosas o para hacernos creer, ¿verdad? O sea, para engañarnos. Entonces, muy, muy delicado. Cada vez tenemos que ser un consumidor más educado, más precavido, más consciente de nuestras emociones, porque ahora hay mucha sofisticación que puede acceder, ¿verdad?, a partes de nuestros deseos primarios sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, muy, muy delicado. Muy bien. Pasamos a la siguiente estrofa. A pesar de cometer evidentes faltas, el embustero engaña a los demás con su retórica. Como Mahadeva, a quien se le escapó un lamento y luego aseguró que proclamaba la noble verdad del sufrimiento. Entonces aquí nos vamos a enfocar en el embustero, en la persona que estafa o engaña. Y aquí Sakya Pandita en esta estrofa trata de comparar la conducta con las palabras, ¿verdad? Entonces, antes en la estrofa anterior es alguien que conoce algo de nosotros que nosotros no conocemos, tiene una ventaja y puede manipularnos y hacernos creer algo, ¿verdad? Y aquí es alguien que se está comportando de una manera muy obvia, ¿verdad? Que en este caso es negativa, pero usa unas palabras que nos llevan a dudar, a creer otras cosas. Y tenemos el relato de Mahadeva, que fue un contemporáneo al Buda histórico. Hace 2600 años aparece en alguno de los sutras. Y era una persona muy, ¿cómo diríamos?, muy problemática, ¿verdad? Y como todas las personas problemáticas, son el producto de un hogar tóxico, ¿no? Entonces, tenía padres medios extraños, medios raros, y por su influencia empezó a tener comportamiento muy dañino, tuvo relaciones sexuales con su madre y eso le llevó a matar a su padre, y después su madre se casó otra vez más y mató a su amante, finalmente mató a la madre, y fue perseguido por la ley, se mudó a otro reino, ¿verdad?, lo equivalente a otro país, empezó toda una otra vida allí. Y había hambruna, o sea, había mucha necesidad y no encontraba comida. Entonces se vistió de monje y empezó a mendigar, ¿verdad?, para que las personas laicos lo mantuvieran. Y después vio que eso funcionaba bastante bien y se empezó a presentar como un maestro, ¿verdad?, para tener más, como diríamos, soporte, más recursos. Incluso empezó a tener seguidores, ¿verdad?, y se convirtió en uno de los maestros más famosos. Y se dice que en el tiempo en que desencarnó el Buda, lo que llamamos el paranirvana, ¿verdad?, él tenía más seguidores que el propio Buda, ¿verdad? Era una de las personas
más famosas, más famosas. Entonces, cuando ya estaba en una edad avanzada, estaba en su cabaña, por decirlo así, y ¿cómo diríamos? Le remordía, ¿verdad?, su conciencia todas las acciones negativas que había hecho. Matar a sus padres, mentir a personas, estafar, hasta mató a un gran maestro, ¿verdad?, porque temía que iba a leer su mente y decirle a todos lo maldito que era. Entonces hizo muchas acciones muy, muy dañinas, muy violentas. Y tarde o temprano, por muy malo criminal que eres, tienes que enfrentar tu conciencia. Y estaba muy, muy triste, ¿verdad? Porque para fingir ser un maestro tenía que aprender las enseñanzas, por lo menos para decirlas. Entonces sabía que existía el karma, sabía que había consecuencias muy graves que se acercaban. Entonces, tanto era la tristeza que se lamentó en voz alta. Oh, mi vida es una miseria, esto es miserable, la vida es una miseria, ¿no? En voz alta. Y los monjes que vivían alrededor de su cabaña, o sea, sus seguidores, ¿verdad?, lo escucharon. Entonces por la mañana se acercaron a él, ¿no? Te escuchamos lamentarte por la noche y eso es muy extraño porque nos has dicho hace poco que estabas iluminado, ¿verdad? Entonces, si estás iluminado, ¿por qué estás llorando y lamentándose? Dice, pero ¿solo escucharon eso? Yo estaba relatando de memoria las 4 nobles verdades, ¿verdad? Entonces seguramente habéis escuchado solo la primera noble verdad, que es la noble verdad del sufrimiento, y me estaba lamentando por todo el sufrimiento que hay en samsara porque tengo mucha compasión, ¿verdad? Entonces la mayoría se lo creyó, ¿verdad? Pero había uno de sus estudiantes que era un poco más despabilado y dice, pero si tú estás iluminado, ¿por qué no entendiste nuestra pregunta? ¿Verdad? Porque le tomó un tiempo entender la pregunta, porque se estaban quejando. Dice, es que perdí ese poder hoy por la mañana. Sí. Sí, y los estudiantes preguntan, ¿pero eso se puede? Así que tienes ciertos dones de clara evidencia y después los pierdes. Sí, eso depende de los ciclos de la luna, ¿verdad? O se iba inventando excusas para justificar su comportamiento. Entonces, a tal punto que no se pudo, como diríamos, sostener esa mentira y lo descubrieron. Entonces, esta es una estrofa yo creo que importante para todos nosotros. Primero, para ser más justos, debería decir como vuestro amigo espiritual, es importante tener una mente abierta. Porque el camino espiritual no es lo que esperamos. O sea, tenemos que tener una mente abierta porque seguramente vamos a escuchar cosas extrañas, por lo menos nuevas, y muchas veces contradictorias, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una mente abierta. Por ejemplo, hay este relato de un típico monasterio zen en el antiguo Japón y viene un devoto que quiere ser monje, ¿verdad? Entonces dicen, muy bien, espera aquí. Vengo aquí para que el maestro me enseñe a meditar. Sí, muy bien, espera aquí. Y lo tienen esperando media hora, 45 minutos, ¿verdad? Alguien viene en 1 hora y le ofrece té, ¿verdad? Le pregunta, sí, estoy aquí esperando la cita con el maestro porque quiero aprender a meditar. Sí, espera, ya te vamos a atender. Y pasan 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y se va acabando el día y dice, pero
Al final no va a ser el encuentro hoy. No. Espera un poco más. Puedes pasar la noche aquí mismo, quédate esperando y ya te avisamos cuando sea tu turno, ¿no? Y viene el próximo día y no hay cita, le ofrecen comida. Está esperando día tras día tras día. 2 semanas, 3 semanas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde vengas, eso es mucho tiempo. No es un tiempo, como diríamos, justo para esperar hablar con alguien para que te enseñe para tener una cita. Pero esa es la metodología que desarrolla ese monasterio. Porque dice, si alguien no puede estar quieto, sentado, ¿verdad? Esperando, olvídate. Esa persona nunca la vamos a poder entrenar en meditación. Entonces, si no tiene paciencia, esa persona no le vamos a enseñar. Entonces es una especie de prueba, ¿verdad? Para entrar al monasterio, para tener acceso. Entonces, si tú ya vienes con cierta idea de lo que es justo, cuánto tiempo puedes esperar, cómo te deben atender, quién te tiene que atender, qué te tienen que enseñar para meditar, qué es lo primero que te tienen que decir, qué es lo más... Entonces, olvídate, no vas a descubrir nada nuevo, no vas a considerar algo nuevo que te pueda impactar. Entonces es muy importante tener una mente abierta, porque el verdadero camino hoy en día lo desconocemos. Desconocemos los estados espirituales y también los medios hábiles más ventajosos para acceder a esos estados espirituales. Pero, ahora que tenemos esa introducción, sin embargo, sea cual sea el sistema que se nos presente, tiene que tener una coherencia interna. Y mínimamente, el que predica tiene que practicar lo que predica, ¿verdad? Entonces, si no hay esa coherencia, ¿verdad?, que lo que se te dice a ti no es lo que se hace, entonces hay una bandera roja. Hay una bandera roja que se debe elevar. Entonces, deberíamos considerar, ¿verdad?, esa propuesta espiritual como un sistema que se ofrece, ver si tiene coherencia interna, lógica, experimentarlo y ver si los proponentes de ese sistema realmente cumplen lo que proponen. ¿Captan esa idea? Muy importante. Entonces, de la perspectiva del Dharma, para que algo se considera Buddha Dharma, una enseñanza del Buda, del ser iluminado, tiene que ser algo que está en armonía, por supuesto, con las palabras del Buda, en armonía con las enseñanzas de los tratados principales, que están aquí todos, el Tengyur, como Vasubandhu, Chandrakirti, Asanga, tienen que ser en armonía con lo que han traducido los grandes Lotsawas, los grandes traductores iluminados en el Tíbet. Tiene que estar en armonía con lo que enseñan los grandes adeptos, los grandes yogis, los grandes lamas, los grandes maestros y maestras. Y luego tiene que funcionar de dos maneras. Tiene que ayudarnos a superar los estados aflictivos y tiene que encaminarnos al despertar, a superar la ignorancia fundamental. ¿Qué quiere decir? Que si una enseñanza es Dharma, es una enseñanza que viene del Buda, entonces te debe poder ayudar a corto plazo y a largo plazo, ¿verdad? Y a corto plazo no quieres simplemente decir modificar tu comportamiento, ¿verdad?, porque hay muchas cosas que pueden modificar nuestro comportamiento,
y no necesariamente nos mejora internamente, ¿verdad? Entonces, no es suficiente asanas de yoga, por ejemplo. No es suficiente hablar dulcemente. Lo que sea digno de llamarse espiritual, de la perspectiva budista, tiene que mejorar nuestra condición interna. Tiene que ayudarnos a reducir las emociones negativas, como la ira, el orgullo, la envidia, el apego y demás, ¿verdad? Entonces, en la medida que funcione, ¿verdad? En esa medida, la fuente, el texto, la enseñanza es genuina y también nuestra aplicación o ejecución de esa técnica es buena. Pero no basta con eso, ¿verdad? No basta con eso porque hay muchas técnicas espirituales que pueden apaciguar la mente, tranquilizar la mente, lograr equilibrio atencional, ¿verdad? O sea, ese proyecto espiritual tiene que encaminarnos a el despertar. Quiere decir, no solo superar el velo de las emociones negativas o estados negativos que llamamos aflicciones, sino tiene que finalmente superar el ego, el falso yo, lo que llamamos autoaferramiento o ignorancia fundamental. Tiene que liberarnos de samsara. Entonces, si esa fuente, ese texto, esa enseñanza está promoviendo algún tipo de paraíso como destino final, no es suficiente. Si de alguna manera vamos a coexistir con el ego, no va a haber felicidad. Tiene que superar el ego personal, tiene que superar la existencia condicionada, tiene que superar el nacer y el morir, tiene que superar a samsara para que sea completamente digno de ser llamado Buddha Dharma. Entonces el Dharma tiene que ser beneficioso al principio, a la mitad y al final, ¿verdad? Para que sea Buddha Dharma. Muy bien, pasamos a la siguiente estrofa. No confíes en un embustero de modales artificiales y palabras dulces hasta haberlo examinado bien. El pavo real posee bello plumaje y melodioso canto, mas su comida es un poderoso veneno. Pues esta es la leyenda que nos llega desde la antigua India, que el pavo real entre las aves es excepcional porque se puede alimentar de plantas venenosas, o sea, plantas que normalmente matan a otros animales o aves. El pavo real se nutre. Y muchas veces se ve el pavo real como una mascota de los practicantes de EMI, de entrenamiento mental. Porque Lojong, o entrenamiento mental, se enfoca en la transmutación, queriendo decir situaciones negativas o adversidad se puede transmutar en algo que nos nutre, algo que nos hace más paciente, más cariñosos, más empáticos, más compasivos, ¿verdad? Entonces se ve como una manera de describir el ideal del practicante de entrenamiento mental o Lojong. Entonces hay dos tipos de embusteros: conocido y posibles. Quiere decir, hay un embustero típico que sabemos que es una persona tramposa. Entonces ahí tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar o manipular por las apariencias, ¿verdad? Por lo que hace, por lo que dice. Y tampoco confundirnos por lo que nos hace sentir. Yo creo que estas dos son las dos principales confusiones. Una es de sobreestimar las apariencias, ¿verdad? O sea,
los gestos, los modales, particularmente las palabras dulces, respetuosas, ¿verdad? Y el otro es de cómo esa persona nos hace sentir, ¿verdad? Si nos hace sentir bien, si nos hace sentir importantes, si nos hace sentir queridos, ¿verdad? Entonces somos mucho más, como diríamos, inclinados a seguirle la corriente, a dejarnos engañar por esa persona, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay personas que son muy bruscas, muy torpes, muy brutas, pero te quieren, ¿verdad? Y son personas muy sanas y muy buenas, pero son brutas, ¿verdad? Son toscas, pero realmente te quieren bien y te puedes confiar en ellos, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa distinción que no siempre está muy, muy clara en nosotros. Entonces, 3 cosas para tener en mente para evaluar a las personas, para no ser manipulados, engañados por ellos. 3 cosas. La primera es lo que hacen, la segunda es lo que quieren y la tercera es lo que piensan, lo que creen. Es aún más importante. Y una vez más, creo que nunca está de más aclarar que no queremos enjuiciar, ¿verdad? O sea, llegar a un juicio categórico, que esta persona es mala para siempre, ¿verdad? Tenemos que creer genuinamente que todas las personas pueden hacer cambios en su vida. Y aunque una persona es problemática, antagonista, puede reconciliarse, puede convertirse en nuestro mejor amigo. Aunque una persona es manipuladora, engaña y estafa, puede en el futuro convertirse en una persona sana, que beneficia y ayuda. Tenemos que creer en esa posibilidad. Pero al mismo tiempo, usar nuestro criterio para discernir a corto plazo cuál es el verdadero riesgo, ¿verdad? ¿Qué se está tramando, ¿verdad? Y lo primero es lo que la persona hace. Porque hablar es fácil, ¿verdad? Entonces tenemos que, con cuidado, ver lo que realmente hace la persona y no tanto las cosas obvias, grandes, públicas, pero los detalles. El diablo está en los detalles, ¿verdad? ¿Cuánto se preocupa por el bienestar de los demás? ¿Cuánto se preocupa por el bienestar tuyo? ¿Cuánto te tiene en cuenta? ¿Verdad? Eso es muy importante. Y luego, ¿qué es lo que realmente quiere? ¿Cuál es su motivación y su meta? ¿Verdad? Su objetivo. ¿A qué está detrás? ¿Para qué es toda esta conversación? ¿Por qué me invitó a salir de esta cena? ¿Por qué me invitó aquí? ¿Por qué ahora que no es mi cumpleaños me da este regalo? ¿Por qué? ¿Qué está detrás de todo esto, verdad? Y aún más importante es qué es lo que cree la persona. ¿Qué cree que es importante? ¿Qué cree que son las reglas del juego? ¿Qué cree que es el propósito de esta vida? Si tú sabes lo que la persona cree y valora, puedes predecir lo que va a ser. ¿Sabes tú mejor lo que va a ser esa persona en el futuro que esa misma persona? ¿Verdad? Porque sabe el terreno que ve y las reglas del juego que está operando. Eso es muy importante. Y eso te ayuda también a tener en cuenta las palabras que dicen las personas, qué peso tienen, ¿verdad? Por ejemplo,
cuando yo decidí ser monje budista, y lo compartí con algunos familiares, algunos conocidos, algunos amigos, había todo tipo de opiniones, y la mayoría malas. Personas diciendo, oh, esto es terrible idea, vas a arruinar tu vida, te estás escapando de tus problemas, todo tipo de cosas. Y es muy curioso, ¿por qué? ¿Verdad? O sea, ¿cómo esa persona cree eso? ¿Por qué lo cree? ¿Cómo llega a esa conclusión? Entonces, si no hay información o evidencia para respaldar, si esa persona no sabe lo que es la vida monástica, no sabe lo que es budismo, ¿verdad? Entonces, no hay mucho peso, ¿verdad?, en su crítica. Realmente se sienten más que nada amenazados porque hay alguien que está adoptando otro estilo de vida, otro modelo de vida que pone en jaque nuestras creencias. Para cierta mentalidad, un tanto fundamentalista, solo hay una posibilidad, que es la mía, ¿verdad? Y todos los demás van al infierno, todos los demás están mal. Entonces, cuando vemos a una persona salir adelante en otro modelo, con otra estrategia, ahí pone todo en duda, ¿verdad? Pone todo en jaque. Entonces tenemos una necesidad, esa mente fundamentalista, de rebajar a esa persona, de criticar a esa persona, ¿verdad?, para asegurar, ¿verdad?, que yo estoy en lo correcto. Eso pasa principalmente con personas que tienen una confianza, una fe muy superficial, ¿verdad?, que no se basa en estudio, reflexión o experiencia. Entonces se ven fácilmente amenazados por las ideas de otros y por las vidas de otros. ¿Captan esa idea? Algo tan simple como ser vegetariano o ser vegano, eso inquieta mucho a algunas personas y empiezan a criticar la persona vegetariana o vegana sin estar bien informada de lo que es sano o no sano para el cuerpo. ¿Habéis experimentado eso alguna vez? O meditación, o oración, o hacer un peregrinaje, o hacer algún tipo de yoga, ¿verdad?, o hacer algún tipo de ejercicio, o estudiar un tipo de filosofía. Entonces, más importante que escuchar la conclusión de una persona es saber qué está detrás de todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren, qué es lo que buscan y qué es lo que creen, ¿verdad? ¿Qué es lo que creen de la realidad de sí mismos para llegar a esta conclusión? Es muy poderoso. Entonces, escuchas a la persona de una manera mucho más profunda. No solo tomando sus palabras literales, pero teniendo una pista de la realidad que habita dentro. Muy poderoso. Entonces, pasamos a la última estrofa, 153. El embustero adopta la apariencia de una persona bondadosa y luego engaña para lograr sus objetivos, como quien muestra la cola de un ciervo, pero desvergonzadamente vende carne de asno. Y esta es la historia de un carnicero desgraciado que no podía vender la carne del burro y encontró la cola de un ciervo y empezó a vender mucho. Entonces de ahí en adelante fue a la feria con la cola de ciervo. ¿Por dónde empezar aquí? Es raro recibir un ataque frontal. Entonces, normalmente las personas manipuladoras, embusteros, tienen una buena fachada y nos hablan dulcemente. Es más, quieren que nosotros
bajemos las guardas, sentir que estamos entre amigos, ¿verdad? Y una vez que estamos tranquilos, ¿verdad? Que no estamos a la defensa, entonces ahí nos engañan, nos manipulan. Entonces hay que tener en cuenta de tener cuidado. En la enseñanza anterior di un ejemplo muy largo de alguien en un monasterio que trabajaba en la oficina, que era especialista en esto. Entonces, el segundo punto que puede ser útil para ti es, hay una persona que no empieza de forma premeditada tratando de engañar y manipular. Pero cuando aparece, ¿verdad?, provecho, particularmente si hay dinero en juego, ahí de repente se le ocurre el engaño, la manipulación, ¿verdad? Entonces, muchas veces no conoces a las personas hasta que no haya nada en juego, nada importante, aparentemente importante de valor, ¿verdad? Y ahí realmente descubres quién realmente es tu amigo y tu enemigo. Entonces, podemos decir que hay dos tipos de embusteros. Uno profesional, ¿verdad? Uno que planea, ¿verdad? Uno que calcula de forma premeditada. Y otra es egocentrismo, que está latente. Y cuando surge un premio, entonces tratan de aprovecharse a lo máximo. Aunque hayan dicho todo tipo de cosas anteriormente, a mí no me interesa el dinero, yo estoy aquí solo para hacer esto de voluntario, me interesa el Dharma, solo quiero ayudar con este proyecto, yo no quiero figurar, yo no quiero títulos, Pero cuando aparece al final la oportunidad, ¿verdad?, que hay algo aparentemente jugoso en juego, entonces salen las garras, salen los colmillos. Muy bien, entonces pasamos a ver si tenéis alguna pregunta sobre este tema de embusteros, de engaños, de mentiras, relacionado con la vida, relacionado con el camino espiritual. Me pareció entender que de alguna forma somos cómplices de los engaños que recibimos, ¿no? Porque hay alguna esperanza o miedo detrás. Entonces quería ver si nos podía añadir algo sobre esto, sobre cómo reconocer esa esperanza y ese miedo que pueda estar detrás de los engaños que recibimos y cómo nos autoengañamos en ellos. Gracias. No necesariamente que nosotros somos cómplices, pero en la medida que haya esa palanca emocional de la esperanza y el miedo, somos mucho más credulentes, ¿no? Nos tragamos mentiras que normalmente en un estado de equilibrio emocional no las tragamos. Y esto también es interesante, esta pregunta, porque no solo en relación a alguien que nos está manipulando, engañando, en relación a la vida, ¿verdad? Porque en la vida enfrentas opciones, tienes que tomar decisiones, y algunas veces decisiones muy importantes que van a determinar, ¿verdad?, lo que haces por 3 años, 5 años, varias décadas, dónde vas a vivir, con quién vas a vivir, a qué te vas a dedicar, ¿verdad? Y todo lo relacionado. Entonces, tenemos que tomar buenas decisiones regularmente, y hay momentos críticos en donde gran parte de nuestra vida se va a definir por esas decisiones o falta de tomar esas decisiones. Entonces, siempre que vemos una persona inteligente tomando una decisión tonta, la razón es emociones, ¿verdad? Y las emociones se pueden destilar a estos dos puntos esenciales.
que es miedo y esperanza. El miedo y esperanza egocéntrico es lo que nos lleva a ser impulsivos y lo que lleva a fomentar todos los estados nocivos. ¿Y cómo expresarlo? Vamos a invertir un par de minutos. Creo que aquí puede haber una enseñanza valiosa para nosotros del budismo. Normalmente el egocentrismo no se enseña en la tradición de escrituras. Es algo que aparece en la tradición oral del Mahayana, en donde entre autoaferramiento, lo que podemos designar como ego, falso yo, y estados aflictivos, hay un estado intermedio que llamamos egocentrismo, ¿verdad? En las enseñanzas clásicas en las escrituras se habla de 3 velos o 3 oscurecimientos principales. Ignorancia fundamental, autoaferramiento, ego, sinónimos. Estados aflictivos, emociones negativas, pero también creencias negativas. Y luego karma negativo, que quiere decir mala conducta, patrones conductuales, ¿verdad? Esos son los 3 problemas que enfrentamos. Esos 3 distorsiones personales crean todas las complicaciones que enfrentamos en la vida, interpersonales, de salud, ambientales, etc. Y en el contexto de las tradiciones orales del Mahayana se agrega un 4º velo entre el primero y el segundo, ¿verdad? Tradicional, que es egocentrismo. Y por un lado es un poco difícil de entender. O sea, de forma poética podemos decir que es la sombra que proyecta el ego. Es el miedo a no ser. El falso yo es dudoso, requiere mucho mantenimiento y crea cierta obsesión. De repente nos convertimos en un punto en el universo. Nos sentimos alejados, el sujeto del objeto, yo de los demás. Nos sentimos muy vulnerables, muy frágiles. Y estamos operando de una forma desesperada, honestamente, aunque lo hemos normalizado y no lo notamos aquí sentados tranquilitos como adultos, pero estamos realmente inquietados. Entonces, porque algo no encaja perfectamente bien y lo intuimos. Persiste este vacío existencial. No estamos satisfechos, ¿verdad? No hay paz, no hay completa libertad. Hay confusión, incertidumbre. Entonces, el egocentrismo es un sistema operativo que está desesperadamente operando en emergencia, en sobrevivencia, tratando de afianzar su existencia, tratando de atraer algo bueno, positivo y protegerse rechazando lo que aparentemente ser negativo. Entonces es un estado impulsivo, donde nuestro radar está operando en modo emergencia, como si estuviéramos en guerra, tratando de encontrar aliados y protegernos de enemigos. Pero tenemos un recurso muy precario, ¿no? Utilizamos un sensor que mide las sensaciones que producen las cosas y personas. Porque como es emergencia, estamos peleando por nuestra existencia egoísta, egocéntrica,
Entonces no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para evaluar, ¿verdad? Y hay tanta confusión, ¿verdad? Como le llamamos la neblina de la guerra. Entonces, las interacciones, las experiencias, las percepciones dejan una huella, en psicología, un tono hedónico. Nos hace sentir de una manera. Entonces, tras el contacto, tras la percepción, tras tener conciencia, yo saboreo este té y un milisegundo después de saborear ese sabor, hay una sensación agradable, neutral o desagradable. Que no es necesariamente malo, ¿verdad? Hay tés que son amargos que te ayudan a depurar el hígado, ¿verdad? Que son muy buenos para ti, ¿verdad? Hay cosas dulces que son venenosas y no te convienen, ¿verdad? Entonces, las sensaciones agradables, desagradables, no necesariamente es el mejor criterio para evaluar si algo es ventajoso o dañino. Como acabamos de decir, escuchamos palabras dulces de alguien que nos quiere mal. Y de repente tenemos un buen amigo que nos está diciendo palabras muy duras y crudas que nos hacen sentir mal, pero es justo lo que necesitamos escuchar, ¿verdad? Entonces, el egocentrismo se basa en este sensor muy primitivo de sensaciones, agradable, desagradable, neutral. Y si no estamos muy conscientes, muy presentes, reacciona impulsivamente, ¿verdad? Entonces, lo que promete un favor con una sensación agradable, lo queremos retener. No te vayas, quédate aquí. ¿Verdad? Eso le llamamos apego. Y lo que produce una sensación desagradable, lo vemos como una amenaza. Y decimos, lárgate de aquí. Eso produce la reacción de aversión, rechazo, ira, enfado. Entonces tenemos estos dos reacciones primarias, ¿verdad? Retener y rechazar. Aversión y apego, aferramiento. ¿Captan esa idea? Y todo lo que es neutral, que es la mayoría de nuestras experiencias, todo lo que nos salta la alarma, ¿verdad? En esta guerra de supervivencia, todo lo que no promete, ¿verdad? Zanahoria o palo, lo descartamos. Y eso crea una reacción egocéntrica, tóxica, que es indiferencia. Me da igual, me da igual. No es necesario decirlo, es un tono, es un estado mental que no nos deja participar plenamente en la mayoría de las cosas en nuestra vida, porque no están saltando la alarma de zanahoria y palo. Entonces, ¿cuál es la energía, verdad, que está detrás de este sistema operativo que nos lleva a reaccionar impulsivamente tras las sensaciones? Miedo y esperanza. No la esperanza optimista, que todos podemos mejorar, que el mundo puede mejorar, que se basa en nuestro potencial, en la vacuidad, ¿no? Aquí estamos hablando la esperanza como una proyección en el futuro que se aferra, ¿verdad?, a un resultado. Yo soy miserable, mi vida es miserable, no veo salida, entonces me voy al futuro, me imagino una fantasía y voy a esperar a que eso suceda para estar feliz. Ese tipo de esperanza.
Voy a esperar que eso suceda, que esa persona me llame, que esto me toque, que este proyecto salga. Y ahí sí, yo voy a estar bien. Ahí sí, yo voy a ser suficiente. Ahí sí, yo puedo permitirme ser feliz, ¿verdad? Y una vez que plantamos, ¿verdad?, esa bandera ahí en el futuro, tememos que no ocurra, ¿verdad? Todo la esperanza que tenías, ese mismo nivel de miedo produce, ¿verdad? Cuanto más apostamos porque eso salga bien, más tememos que no salga bien este negocio, que no salga bien esta relación, que no salga bien este proyecto, ¿verdad? Entonces lo que acaba siendo es una relación muy dañina, muy tóxica con el futuro, que no nos deja vivir el presente y crear las causas y condiciones que sí van a garantizar un futuro mejor, ¿verdad? Entonces, esta esperanza y este miedo pueden ser ambiguos, ¿verdad? Una proyección al futuro general. O pueden ser muy concretos y específicos. Quiero que salga esto tal cual de esta manera, ¿verdad? Y el miedo también puede ser general, ¿verdad? Va a ser horrible el futuro. O puede ser muy específico. Esta cosa en particular horrible tiene alta probabilidad de suceder. Y eso crea ansiedad. Eso crea estrés. Eso nos inquieta desde el subconsciente. Entonces, llegamos a una situación con esta carga de esperanza y miedo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no estamos viendo, valorando, apreciando, considerando las opciones con una mente neutral. Estamos muy necesitados, muy inclinados, que sí, esto tiene que salir adelante, ¿verdad? Que sí, dime que sí, ¿verdad? Entonces, estamos casi diciéndole a ese embustero lo que queremos escuchar. Dime que sí, por favor, dime que sí, que esto va a estar bueno, que esto es buen negocio, que esto va a salir, ¿verdad? Dime que sí. Entonces, el embustero sí debe decir, sí, tienes razón, ¿verdad? Su trabajo es tan fácil, ¿verdad? Porque había tanta necesidad de nuestra parte que solo estamos buscando confirmación, ¿verdad? Mira, otra persona cree esto ridículo, debe ser menos ridículo, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a cometer graves errores que están muy por debajo de nuestra inteligencia, nuestra educación, nuestro coeficiente intelectual. ¿Captan esa idea? Y es porque estamos, en inglés sería compromised, que quiere decir hay una especie de sabotaje interno, ¿verdad? Manipulación interna, donde estamos inclinados hacia una dirección. Entonces es tan importante conocernos, tan importante soltar estas fantasías, tener una relación más sana con el futuro. Sí, tenemos que relacionarnos con el futuro. No podemos caer en el extremo de la nueva era. Olvídate de mañana, vive hoy plenamente. No, necesitamos expectativas, necesitamos planes, necesitamos metas, necesitamos objetivos y queremos evaluar lo que hacemos con métricos para ser eficaces. Todo eso es positivo, pero esa relación tiene que ser sana, ¿verdad? ¿Y cómo es sana? Si te empodera para funcionar en el presente. Si cualquiera que sea la relación con el futuro no es sana,
te debilita en el presente. No te permite ser tu mejor versión. Entonces, tenemos una relación con el futuro que nos empodera para encaminarnos desde aquí hacia esa dirección, con la apertura de poder reevaluar, ¿verdad?, las metas y objetivos en cada paso, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Muy bien. Hay ocasiones en las que pues, hay personas que, que mienten y ni siquiera saben que están mintiendo. Y no hay una intencionalidad, no hay una búsqueda de perjudicar a otro, es simplemente así. ¿Cómo podemos avanzar en una relación, en un trabajo, en una situación donde pues, bueno, alguien no es ni siquiera consciente de que está mintiendo y que a lo mejor esas mentiras al único que perjudican es a él mismo? Sí, muy buena pregunta y muy difícil, porque hay toda una gama. Entonces, depende lo convencido que está esa persona en esa mentira, ¿verdad? Y también depende del nivel de confianza que se ha desarrollado en esa relación. Porque si la confianza es completa, entonces sí tenemos licencia para intervenir y señalar contradicciones. Pero no siempre es tan claro, ¿verdad? Normalmente el tipo de relaciones que tenemos no llegan a ese nivel de confianza completa donde podemos decirle el cielo es azul cuando lo ve verde, ¿no? Hacer un cambio radical. Y las personas tienen cierto nivel de ser introspectivos y reconocer sus errores. Entonces hay que considerar las dos cosas. Nosotros personalmente tenemos que pensar que estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Nosotros ahora creemos cosas que no son verdad y que nuestro conocimiento y experiencia es suficiente para darnos cuenta que no es verdad. Pero es una verdad conveniente, ¿verdad? Es emocionalmente conveniente, ¿verdad? Entonces la retenemos, ¿verdad? Algunas veces se inclina a consistencia cognitiva, quiere decir que estamos aferrados a ese dogma, ¿verdad?, porque nos define, y otras veces es porque aporta un beneficio emocional, ¿verdad? Está alineado con nuestras esperanzas y nos protege de nuestros miedos. Entonces, parte de nosotros debería saber que se está autoengañando. Debemos ya tener eso en mente. No soy un Buda, no estoy iluminado. Estoy envuelto en estos 4 velos, arrastro visiones limitadas de mí mismo, visiones limitadas de lo que es el universo, la vida, visiones limitadas de lo que es el desarrollo espiritual, ¿verdad? Entonces, algo que es muy útil, ¿verdad?, es utilizar lo que tienes y permitir actualizaciones. Como si tienes el móvil y permites actualizaciones de tus aplicaciones. Entonces, tenemos que hacer nuestro mejor intento y trabajar con lo que tenemos. Sabemos esto de la meditación, sabemos esto del amor, sabemos esto de la conducta, sabemos esto de la paciencia y hacemos lo mejor que podamos, sabiendo que esta versión va a caducar. Y en un mes, en 6 meses, en un año, debemos tener una idea mejor
de nosotros, del mundo, del camino, y crecer y madurar. Entonces, tenemos que permitir hacer lugar en nuestro corazón y nuestra mente para esos descubrimientos. Si estamos demasiado seguros de lo que sabemos, morimos, ¿verdad? Como ves algunos artistas que mueren y simplemente están replicando una obra que fue famosa, exitosa, ¿verdad? Simplemente están haciendo iteración de la misma obra, sin experimentar, sin arriesgar, sin descubrir, sin nuevas relaciones, ¿verdad? Y eso también pasa, por supuesto, en el contexto espiritual. Entonces, tenemos que permitir esas actualizaciones, esos descubrimientos. Saber que sabemos aún muy poco comparado a lo que tenemos que descubrir y aprender. Lo más triste para mí es escuchar Lama Rinchen, me encantó lo que dijiste, creo que es correcto. Es lo más triste que puede haber. Entonces parece algo bueno, porque alguien está diciendo que le encantó algo que yo dije, ¿verdad? Y parece que es bueno porque me está dando la razón, ¿verdad? Entonces parece todo bueno, pero de la perspectiva del desarrollo espiritual es muy triste. Imagínate que yo estoy estudiando un texto del Buda como las 4 nobles verdades. Y tras la lectura, tras la reflexión, digo, esto es maravilloso, tal cual, es así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo he reducido, ¿verdad?, las enseñanzas del Buda a lo que yo puedo comprender hoy. Tenía una idea y he encontrado confirmación. ¿Captan esa idea? Quiere decir, ¿quién soy yo, verdad?, para confirmar las enseñanzas del Buda. ¿Cómo yo puedo decirle a este Buda, pues maravillosa enseñanza, es tal cual, ¿verdad? Como yo he explorado todo el universo, ¿verdad?, y estas 4 verdades están perfectas y completas, ¿verdad? Muy mala señal, ¿verdad? Es mucho más honesto decir, esta enseñanza me resuena. Esta enseñanza de las 4 nobles verdades me inspira. Voy a ponerla en prueba. Voy a realmente reflexionar, voy a experimentar con esta enseñanza, voy a realmente indagar, voy a explorar esta línea de pensamiento, ¿verdad? Eso es muy, muy alentador. Por ahí puede haber crecimiento, desarrollo, descubrimiento. Pero cuando alguien confirma, ¿verdad? Yo confirmo, como si estuviéramos en las elecciones, sí, como si fueras un testigo, ¿verdad? Hubo un hecho, yo también lo vi. El encapuchado rojo, yo también, él es el malo. Entonces, eso solo lo puede decir otro Buda, ¿verdad? Porque solo el otro Buda tiene acceso a ese estado de iluminación, ¿verdad? Entonces, si alguien da un discurso sobre la ecuanimidad no condicionada, ¿verdad?, o el amor absoluto, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos, sí, eso es correcto, ¿verdad?, estamos atrapados en una pequeña burbuja de un dogma personal. Y estamos tomando una chispa de esa enseñanza para validar y confirmar lo que ya sabemos, lo que hemos leído probablemente. Entonces,
todas las enseñanzas deben ser una invitación para explorar un terreno nuevo. A lo mejor sabes la palabra amor o compasión, a lo mejor sabes el término originación interdependiente, a lo mejor has escuchado y leído mucho sobre el karma, pero de ahí hasta el ápex, de ahí hasta el estado profundo y absoluto, queda mucho por recorrer. Entonces, cuando escuchamos las enseñanzas, no busquemos confirmación, busquemos contradicción, busquemos cosas extrañas y nuevas, busquemos exageración, ¿verdad? Eso es muy interesante, porque ahí podemos descubrir algo nuevo. Entonces, esto es un riesgo adicional para personas que son autodidactas, ¿verdad? Para personas que son muy estudiosas, muy leídas, que van haciendo comparaciones y van armando su propio modelo y después se dedican a validar y confirmar a diferentes autores y conferencistas. Eso es muy peligroso. Entonces, tenemos que mantener la mente abierta y enfocarnos en la práctica, no solo en el conocimiento intelectual, en realmente transformar nuestra condición, nuestra mente. Muy bien. Incluso en lo que hago hoy en día, al contemplar la posibilidad de estar autoengañándome, ¿no? A veces lo decimos desde fuera, pero es como un reflejo nuestro, ¿no? Quería preguntar cómo jugamos con este autoengaño para verlo como una parte de un desafío vital, ¿no? Que tengamos que presente que es no aferrarnos a nada de lo que estamos, es como un bote vacío continuamente. Todo lo que está entrando, ¿no? Vamos a tener que estar todo el tiempo limando con ello, creo, ¿no? El engaño, toda la vida. Sí, entonces lo tenemos que normalizar. Y no es, ¿cómo diríamos?, una realidad ficticia. Cuando decimos ignorancia en el budismo, no queremos decir que estamos viviendo una realidad paralela, artificial, ficticia. Quiere decir que estamos percibiendo con confusión, con distorsión, ¿verdad? Porque podemos funcionar en el mundo, ¿verdad? Entonces reconocemos a nivel relativo la eficacia causal, podemos navegar, hay mucha coherencia, ¿verdad? Pero a la vez hay mucha distorsión, ¿verdad? Entonces, si lo aceptamos, ¿verdad?, y solo cierto nivel de conciencia lo puede aceptar, una conciencia más grupal, más fundamentalista, quiere absoluta certeza, blanco y negro, ¿verdad? Y quiere vivir necesita vivir en esa absoluta certeza. Pero si has llegado a este momento en la charla, entonces quiere decir que hay una apertura en donde no necesitas absoluta certeza, quieres explorar, ¿verdad? Quieres trascender. Entonces, tenemos que, espero que esto no suene mal, no me malinterpreten, casi dividirnos en dos. Tener una parte madura que cuida de nuestra parte más inmadura. Entonces, ver operar in situ, en tiempo real, este mecanismo reactivo del egocentrismo y cómo las cosas, los eventos, las experiencias nos provocan emocionalmente. Y estar consciente de esos procesos mentales, estar consciente de nuestro estado de ánimo, estar consciente de nuestras emociones. Y
permitir que el mindfulness o la recolección y la vigilancia o introspección nos arrope, nos cuide, nos proteja, ¿verdad? Y esté con madurez evaluando, discerniendo, usando nuestro sentido común y apoyándonos de las enseñanzas. Eso es tan valioso. Y es bueno abrir camino haciendo un retiro. Pues nuestra práctica diaria nos sostiene, pero ¿cada cuánto deberíamos hacer un retiro para abrir camino, ganar un poco más de terreno en nuestra mente, estar un poco más presentes y conscientes de lo que transcurre? Y después de esos 4, 5, 10 días, lo que sea que hagas, después estás operando a otro nivel, a otra meseta, a otro nivel, como diríamos, base. Es muy útil. Entonces hay muchas cosas, pero en resumen esas dos pueden ser muy útil para considerar. Muy bien, queridos amigos, con esto concluimos el día de hoy.